Hola, los 4 ingredientes básicos de la panadería son harina de trigo, levadura, sal y agua. Y con estos mismos ingredientes vamos a preparar uno de los panes más populares en México. Soy el chef Alberto Pastrana y te invito a que hagamos juntos unos tradicionales bolillos mexicanos. Vamos a ir paso a paso y vamos a comenzar ahora. Vamos a preparar unos bolillos y vamos al repaso de los ingredientes. Los ingredientes son 1 kilo de harina de trigo, 30 gramos de levadura, 20 gramos de sal y aproximadamente 500 mililitros de agua. En nuestra mesa limpia vamos a colocar nuestra harina. Formamos nuestro volcán y agregamos la levadura. Colocamos la sal por fuera de la levadura. Agregamos la mitad del agua y comenzamos a disolver la levadura. Vamos a ir agregando poco a poco agua y vamos a mezclar la levadura, el agua y la harina. Y seguimos agregando agua y mezclando. En este momento vamos a agregar toda nuestra harina al centro y con las 2 manos vamos a amasar. Agrego aproximadamente 100 mililitros más de agua y sigo mezclando. Vamos a amasar y el amasado es esto: empujamos la masa con los dedos, la regresamos, entra la otra mano, empuja y jala, pero lo hacemos en corto. Vamos a amasar por aproximadamente 25 minutos. Bien, y así ya terminamos de amasar nuestra masa de bolillo. Realizamos la prueba de la elasticidad de la masa, estiramos un poco, vemos que queda muy delgada y no se rompe. Bien, vamos a bolear nuestra masa, enrollándola en sí misma. Vamos a tomar un bol, vamos a agregar un poquito de aceite. Vamos a colocar nuestra masa, un poquito de aceite por encima y vamos a cubrirla con plástico o con un lienzo húmedo y vamos a dejar que doble su tamaño. Nuestra masa de bolillo ya fermentó y es momento de porcionarla en 80 gramos. Para nuestro bolillo vamos a voltear nuestra porción de masa y vamos a ir de frente a nosotros hacia el centro y empujamos, de los lados al centro y empujamos. Seguimos estos movimientos en secuencia hasta cerrar el pan. Aquí volteamos, vamos a poner un poquito de harina y vamos con nuestras 2 manos a estirar haciendo presión en las puntas para formar nuestro bolillo. Tomamos nuestra masa, la volteamos y vamos a empezar a formar el pan, el bolillo, de frente de nosotros hacia el centro, empujamos, de los lados al centro y empujamos, y así seguimos repitiendo los movimientos mientras cerramos el pan. En este punto, simplemente con nuestras 2 manos hacemos que se formen las puntas del pan. Tomamos nuestra masa de bolillo y empezamos a formarlo de frente y de los lados, jalando hacia nosotros. Cerramos el pan, vamos a agregar un poquitito de harina y simplemente hacemos rodar el pan.
y colocamos en una charola nuestros bolillos. Una vez que el bolillo fermentó, vamos a cortarlo con una navaja o con un cuchillo muy filoso, cada uno de ellos. Una vez que terminamos de cortar, vamos a aplicar un poquito de agua en spray y lo llevamos al horno a 200 grados centígrados por aproximadamente 20 minutos. Vamos a dejar que nuestro bolillo enfríe sobre una rejilla. Bien, ya quedaron nuestros bolillos, están crujientes. Y te muestro el migajón, está muy suave por dentro, muy crujiente por fuera. Bien, así han quedado nuestros bolillos. Son 4 sencillos ingredientes: harina, levadura, sal y agua. Y te invito a que hagas esta receta.